Tengo dos preguntas, las leo y muy rápidamente las respondo. Primera, dentro de las medidas de fortalecimiento, ¿no es oportuno e imprescindible una reforma tributaria profunda y progresiva, teniendo en cuenta a las pymes y los microemprendedores en miras de un desarrollo productivo más inclusivo? Respuesta por supuesto que siempre es deseable y posible un sistema tributario más progresivo. Yo, dos reacciones sobre esta pregunta. Una es que en los últimos 8 años la Argentina ha aumentado de manera muy significativa su carga tributaria y que los impuestos que explican ese aumento son prácticamente todos progresivos. De memoria, un dato. En términos del Producto Bruto Interno, el IVA, que es un impuesto conocidamente regresivo, prácticamente no cambió su carga. Pero el impuesto a las ganancias, de memoria, en torno al 7% debe estar el IVA. El impuesto a las ganancias duplicó su carga. Otro impuesto importante, por supuesto, y muy progresivo, son los derechos de exportación. Entonces, por un lado, algo de esto ya ha ocurrido en los últimos 8 años. Segundo comentario, es que hay varias exenciones al impuesto a las ganancias que son regresivas. Por ahí lo veo a Jorge Gajero, está por ahí. Se fue. Bueno, él es el que siempre nos incluye sobre cuáles son las cosas pendientes en la agenda. Ahora, llevarlas adelante, por supuesto que yo creo que es algo que hay que impulsar. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias de capital de las personas, bueno, entre otras exenciones al impuesto a las ganancias, sobre todo de origen financiero. Esto hay que impulsarlo. Ahora, la idea de una gran reforma en general supone que uno cambia un montón de cosas al mismo tiempo, que baja un montón de cosas que no quiere y sube un montón de cosas que quiere. Y yo creo que eso, atento a los resultados ya logrados y atento a la estabilidad financiera del sector público, por ahí no es la manera de plantear el tema. Lo que hay que hacer es plantear una agenda de cosas que están pendientes e ir avanzando sobre ellas, y luego, si se tiene éxito aumentando la recaudación en materia progresiva, veremos si alguno de los impuestos que son regresivos cabe ir modificándolos. El IVA, por ejemplo, se puede personalizar mucho más y podría ser mucho menos regresivo de lo que es una discusión, por ejemplo, que está dándose públicamente en Uruguay, que bien podría darse también en la Argentina. Esa con respecto a la pregunta sobre la reforma tributaria. Segunda pregunta: ¿es posible un mundo sin mercado de capitales? Bien. Me voy a referir a una de las filminas, simplemente, porque la respuesta es sí, lo hubo, no siempre tuvo, pero la respuesta que me parece relevante. Aldo Ferrer tiene una expresión que a mí siempre me pareció encantadora, que cada uno tiene la globalización que se merece, ¿verdad? Entonces, en una de las primeras filminas que yo mostré, se veía que los países del Asia en desarrollo tenían una menor integración financiera que los países de América Latina, y como mencionamos casi todos, son los países de Asia los que mejor les está yendo. Me remito a eso y no más evidencia, señor juez. Es decir, hay que regular más fuertemente a los mercados financieros con una función social y con aliento a lo productivo, como bien mencionó Mercedes, y no dejarse gobernar por los mercados financieros. Ahora, la leo en tiempo real. ¿Cuáles serían los coletazos? Quería ver si zafaba. ¿Cuáles serían los coletazos de la crisis global en Sudamérica? ¿Y qué medidas deben tomarse? Bueno, hablamos mucho del tipo de medidas que se han tomado y de que pueden tener un carácter progresivo o regresivo. Básicamente,
para responder en los términos de lo que fui planteando. Si uno va a dónde está parado cada país, en el sentido de si tiene más Estado, si tiene más presencia sindical, si tiene una mejor distribución del ingreso, si tiene una estructura productiva más compleja y sofisticada y no tan apoyada en recursos naturales, por un lado, y por otro lado, cuál es el grado de apertura financiera que tiene, ese lugar en la matriz es el que va a explicar por dónde va a pegar la crisis si la crisis se agrava. Es decir, aquellos que estén más integrados financieramente y sean más dependientes del influjo de capitales especulativos van a sufrir más que aquellos que estén anclando su proceso de acumulación más en lo productivo. En general, de todos modos, en la región, en la crisis de 2009, pegó por el lado real, pegó por el lado comercial, incluyendo a la Argentina. Disminuyeron fuertemente las exportaciones, hubo cierta caída en precios. Eso es más o menos lo que uno podría esperar si la cosa se agrava. Da para 20 minutos. Prefiero pasar a las siguientes preguntas de los siguientes panelistas. Muchas gracias.